Capítulo 79, Cielos de Prandium 650.746 M41. Último segmento. Ultramar. Prandio. Deus Solaris. Puente. El capitán Alan Wittersmith del acorazado clase Amatus Deus Solaris había sido comandante de otro barco hace unos días. Luego se entregaron varios barcos nuevos a los defensores de Prandium con una tripulación mínima y sin mando. Después de breves discusiones entre el actual almirantazgo, los inquisidores y el capitán Iraeus de los ultramarines, se eligió una pequeña selección de primeros oficiales para capitanear esas antiguas naves inactivas que requerían comandantes. Alan era un joven capitán. Apenas tenía 50 años y solo había pasado por un tratamiento rejuven completo hasta el momento y 2 menores. Aún así, fue un gran honor ser uno de los 16 elegidos y, por recomendación de su propio capitán, Alan recibió el mando de un acorazado Retribution modificado, de los cuales había 3. «Comandante Anteus, ¿cómo van los sistemas?», preguntó Alan. El propio comandante de Alan se acercó y lo saludó. «Mi señor, los magos y los tecnosacerdotes han informado que todos los sistemas son óptimos. Se espera que las baterías Lance logren un aumento del 6% en el rango de disparo óptimo, mientras que se espera que la tasa de recarga del Nova Cannon disminuya en 4 minutos. En cuanto al experimental armas, los magos dijeron que están totalmente potenciadas y que el alcance está dentro de niveles aceptables». «¿Cuál es el nivel de alcance aceptable para estas armas?», preguntó el joven capitán. «Aproximadamente el 92% del rango óptimo de las baterías Lance, aunque el rango óptimo del arma experimental está en el 86% de las baterías Lance», respondió el comando Anteus. Alan se mordió los labios. Le preocupaban las nuevas armas que nunca habían sido probadas. Ni siquiera sabía cuánto daño hizo o cómo se disparó el arma. Sin embargo, ha llegado el momento. «Capitán, el capitán Iraeus ha requerido que la prueba de armas para estas naves se reprograme lo antes posible», informó Anteus. «¿Qué tan pronto se puede hacer?». «Tan pronto como dé la orden, capitán». Con la flota ya reunida y lista para atacar a los tiránidos, se sugirió que intentáramos esta prueba lo antes posible. Alan asintió e hizo un gesto hacia el coro de psíquicos de comunicación. El maestro jefe de comunicaciones asintió en respuesta. Era un hombre parecido a un comisario con un rostro sombrío y melancólico y una pistola Volter para dispararle a un psíquico rebelde entre su coro de telépatas. Ante su gesto, el coro de 2 docenas de telépatas se acurrucó en parejas y se colocaron en cápsulas especialmente diseñadas que sustentarían y potenciarían sus conexiones telepáticas. Pasó un momento antes de que los tecnosacerdotes indicaran una transmisión tecnológica a través de la pantalla principal entrante. Por un momento, la pantalla gigante parpadeó y las extrañas escrituras verdes del Mechanicus llenaron la pantalla. Luego, el rostro de un marine espacial, envejecido con líneas y cicatrices de batalla pero con una mirada compenetrante, miró fijamente el puente de Deus Solaris. «Capitán Iraeus», comenzó Alan Wittersmith. «Es un honor». «Ahórrenos sus bromas, capitán Wittersmith. El almirantazgo y Lord Calgar sienten mucha curiosidad por el desempeño de estos nuevos barcos. Si bien el diseño ciertamente ha sido santificado por el Lord Primarca Vulcan de los Salamandras, su nave ha estado inactiva durante la mayor parte de los últimos 8000 años. No dudaré en decir que fue en contra de mis más fuertes objeciones que estos barcos antiguos se usaron en una guerra de tal importancia sin misiones de prueba rigurosas. Recuerde eso, capitán Wittersmith, dijo el Lord Almirante de la flota ultramarine. Sí, mi señor. No le fallaremos, respondió Alan con cierta inquietud. Entonces comience su prueba, capitán. Lleva las naves asignadas a la ubicación designada y espera a las piezas de la flota escindida que busca unirse al Behemoth en su pequeño escondite. Battlefleet Madrox ha informado que una de las naves colmena más pequeñas ha sobrevivido a su emboscada y se dirige hacia Prandium junto con un puñado de sus bionaves de escolta. «Serán tuyos para destruirlos antes de que vuelvan a unirse a la flota enjambre», instruyó el capitán de la 4TA. «Sí, mi señor». «Vamos a ver su actuación con gran anticipación». La pantalla se oscureció y reanudó su exhibición de Aquila Imperial dorada. «Establece un rumbo y pon los motores y propulsores al máximo», dio la orden Alan. Llevó casi un día completo con el empuje máximo para alcanzar las coordenadas dadas, y tuvieron que esperar otro día para que las naves tiránidas llegaran al sistema. «Capitán, las bionaves Xeno han sobrepasado los límites exteriores del sistema solar».
Los augurios indican que la nave Colmena tiene al menos un 20% de daño en su exterior y también estamos detectando solo 17 bionaves que escoltan a la nave Colmena, informó el comandante Anteus. Muy bien, comandante. Informe a los santuarios de motores para maximizar el poder de todas las armas. Sí, capitán. Primaria Auguri B capture a la pantalla principal, dijo Alan mientras el puente comenzaba a cobrar vida con la preparación para la guerra. Alerta completa. El puente se oscureció y tenues luces rojas llenaron el ambiente de tensión. Docenas de ingenieros y varios tecnosacerdotes más experimentados se habían conectado con sus consolas mientras la nave se preparaba para la batalla. Encienda todas las baterías Amatus y avance las baterías Amatus para que pasen al patrón de dispersión máximo. Ya, señor. Respondió el maestro de armas. Veamos qué tan poderosas y confiables son estas armas en realidad, murmuró Alan mientras entrecerraba los ojos para mirar la pila de escritura verde que llenaba la pantalla grande. Naves tiránidas están llegando al alcance extremo de nuestras armas. ¿Disparamos las baterías de lanza, capitán? Preguntó el comandante. No, tenemos instrucciones de utilizar el Amatus Pulsar Cannon tanto como sea posible. Apunta a la avionave más cercana con todos los Amatus Cannons de arco delantero, ordenó Alan mientras observaba los círculos y las líneas que resaltaban las naves enemigas. Alan apretó los puños con fuerza y sintió una capa de sudor debajo de sus ajustados guantes. Están en el rango óptimo de los cañones Amatus, capitán, informó el maestro de armas. Fuego. La poderosa forma del Deus Solaris se sacudió cuando sus 3 escoltas se colocaron en posición. Luego, grandes cañones de forma tubular ubicados alrededor de 10 puntos a lo largo del casco de la nave comenzaron a brillar. Luego, de esos barriles abiertos se dispararon ráfagas de luz de color rojo brillante. Como un rayo de un cañón de plasma pero arrastrando una cola de calor y radiación mortales. Sorprendentemente, el arma hizo un ciclo y en cuestión de segundos disparó una vez más, y entre sí. Otros cañones también dispararon en 3 ráfagas, y solo les llevó 3 minutos enfriar sus armas. Las primeras 30 ráfagas de rayos de plasma radiactivo fueron disparadas contra los tiránidos. Con impactos increíbles, los rayos salpicaron las bionaves tiránidas y luego explotaron con una temible llamarada de muerte. Trozos enteros del caparazón de los tiránidos se convirtieron en plasma gaseoso, lo que sucedió tan rápidamente que el volumen del gas empujó la carne circundante, causando rupturas aún mayores en sus cuerpos. Luego, la radiación, tan intensa como para quemar los puntos alrededor de la herida, se filtró en los propios biovasos. Increíble, capitán. El Magos Technicus acaba de enviar el Servo Skull para informar que el arma tiene un potencial de daño increíble, especialmente contra los Tiranids y los Zerg. Los tipos de radiación letal de las cámaras de fisión nuclear están bien canalizados y entregados al objetivo de forma coherente, lo que causaría aún más daño a las entidades biológicas que lo que causarían contra naves estándar como la nuestra, informó Master Technologies, el enlace entre el Adeptus Mechanicus a bordo de la nave y los humanos normales. Alan Wittersmith sonrió levemente cuando los informes resultaron muy positivos. Los Amatus Cannons de arco delantero han sido recargados, capitán. Continúe disparando contra las naves de escolta enemigas. Indique a nuestras propias escoltas que acordonen a los enemigos para que no se dirijan hacia su flota enjambre. Establezca una corrección de rumbo retrasada para poner nuestro lado de babor para enfrentar su nave enjambre, ordenó Alan mientras casi se levantaba de su puesto de mando. Trono en emoción. Sí, capitán. ¿Cómo están los cañones pesados Amatus en el lado de babor? Preguntó Alan. Después de todo, la nave había estado en estado naftalina durante los últimos 8000 años. Revisarlo una vez más no estaría de más. Los 12 Heavy Amatus Cannons se han configurado para disparar. Los sistemas de energía primario y secundario están completamente cargados y seguros. Los campos de contención para las cámaras de fisión también están a su máxima potencia, informó Master Technologies. Alan asintió y observó cómo la segunda ráfaga de cañones Amatus de arco frontal golpeaba las bionaves, paralizando a los 3 cruceros tiránidos más cercanos y acabándolos. Detectando poco más de 3000 pequeñas formas de vida moviéndose en enjambres sueltos en curso de intercepción, capitán, informó el comandante Anteus. Alerta a los equipos de torretas defensivas sobre el desarrollo. Quiero que todas las baterías de armas defensivas abran fuego tan pronto como las criaturas tiránidas estén al alcance, respondió Alan mientras señalaba a los servitors que se cernían detrás de su trono de mando.
Los servidores comenzaron a enchufar los tubos y cables en los puertos del cuerpo del capitán, insertando tapones largos y afilados en el cráneo del capitán. Prepárese para la máxima preparación para el combate, comandante. Me uniré al espíritu de la máquina de Deus Solaris, ordenó al Animaster Technologies. Envió de inmediato el servocráneo. Informa al Magos Technicus para iniciar el proceso de fusión espiritual. Sí, capitán. Las descargas tercera y cuarta eliminaron 4 naves tiránidas más, siendo mucho más efectivas que las armas tradicionales. Capitán, la corrección del rumbo está en marcha, dijo el maestro motivador, el líder entre el cuerpo de timoneles. Me tomaré unos minutos para sumergirme en el espíritu de la máquina. Usted tiene la estafa, comandante Anteus, declaró Alan mientras cerraba los ojos. Escuchaste al capitán. Prepárate para disparar los cañones Amatus pesados a babor. ¿Cómo va la corrección de rumbo, Sascha? El comandante Anteus cuestionó al maestro motivador. Lograremos el arco requerido en 2 minutos a la velocidad y el ángulo actuales, y si la nave Colmena también continúa en su curso actual, respondió Sascha. Entendido. Esté atento a las rutas calculadas de la nave Colmena Tiraní y ajuste nuestro rumbo en consecuencia. Sí, comandante. Criaturas enemigas entrantes, mi señor. Lectura de al menos 1500 signos de vida individuales reconocibles. Todas las estaciones de defensa libres de armas, ladró Alan su orden. Deus Solaris. Cubierta 4, estación de defensa P-05. El servidor Epsilon Theta 6 Duo colocó su mano y 2 apéndices mecánicos sobre la consola de control de los cañones automáticos de largo alcance EXA conectados. Para ser completamente honesto al respecto, el nombre cañón automático era solo un título tentativo para la extraña arma que los tecnosacerdotes apenas habían entendido. Sabían que había librado batallas hace muchos miles de años, y tal vez incluso contra enemigos después de la herejía de Horus, pero todo lo que pudieron averiguar fue que el mecanismo de recarga era similar al de un autocañón de disparo rápido del Imperial. Guardias. Era una cosa enorme con 2 juegos de 3 barriles que alimentaban sus proyectiles a través de un cargador automático. A pesar del nombre, el arma en realidad se parecía a los cañones Bankisser, a menudo utilizados en el raro Le Mans Russe Bankisser para un mayor alcance y una precisión superior contra la armadura enemiga. El par de poderosos cargadores automáticos retumbó y tiró con sus grandes brazos tirados y empujados por el sistema hidráulico, mientras que un par de servidores de municiones con brazos mecánicos muy fuertes para levantar fácilmente los proyectiles y colocarlos en la cámara de almacenamiento de los cargadores automáticos. Una docena de siervos navales se alinearon detrás de cada servidor, arrastrando detrás de él un trineo con ruedas diminutas que transportaba 4 proyectiles cada uno. Tales eran sus arduas tareas que los siervos estaban empapados de sudor incluso en las condiciones casi heladas de la cámara de armas, diseñada para evitar que el arma se sobrecalentara. Los cargadores automáticos llenaron rápidamente todas las cámaras de los 6 cañones. Los poderosos sistemas hidráulicos movieron la enorme torreta con una agilidad sorprendente y Six Duo observó cómo la pequeña pantalla que estaba mirando encontraba y resaltaba los objetivos. La parte cogitadora de Six Duo hizo clic y se conectó al sistema de sensores de la torreta y siguió al enemigo más cercano mientras confirmaba la velocidad y la trayectoria de los objetivos a través de los sistemas de sensores primarios. Una arpía y 4 gárgolas fueron los primeros objetivos del arma. No había sensación de alegría o emoción, sino un proceso de lógica fría y tranquila cuando Six Duo apretó el gatillo. El primer par de proyectiles se disparó. Las ojivas se acercaron a las criaturas en cuestión de segundos y luego explotaron. Increíblemente, los proyectiles eran en realidad mucho más avanzados que los proyectiles promedio. Envueltos alrededor del núcleo de uranio enriquecido semi-empobrecido con una punta afilada de diamantina, había cables de adamantium muy delgados que dividían la losa de aleación de acero y tungsteno. Colocada en un patrón de hélice y fragmentada, la carcasa de aleación fue diseñada para romperse en caso de explosión o impacto. El poderoso explosivo estalló momentos antes de que el proyectil alcanzara su máxima distancia efectiva, enviando 108 piezas de acero caliente en una formación de disco, formando un pequeño campo de muerte ante las criaturas tiránidas. Cortados en 12 pedazos largos, los cables adamantinos se retorcieron, se enroscaron y se retorcieron cuando fueron expulsados por la fuerza de los lugares y el frío helado del espacio chocó contra un aumento momentáneo en la temperatura de la explosión. Tales momentos violentos de los cables súper delgados, pero extremadamente resistentes cortaron y desgarraron la carne y los huesos de las criaturas tiránidas que quedaron atrapadas en sus longitudes.
La arpía gritó cuando dos de las piezas de acero la perforaron. Una de sus alas explotó cuando la metralla de acero caliente raspó a lo ancho y otra pieza golpeó su costado, abriendo un gran agujero. Luego recibió uno de los núcleos de uranio en su cara, matándolo. Las 4 gárgolas se enfrentaron a un destino peor, su carne desgarrada y triturada por los cables y piezas de acero. Una de las gárgolas recibió metralla de acero que desgarró su ala izquierda en el encaje, mientras que el alambre de adamantium hizo una carne picada de su cavidad torácica. La segunda ráfaga se disparó un segundo después y se estrelló contra un enjambre de 11 gárgolas y un alcaudón detrás de ellas. Una de las 2 varillas radiactivas del núcleo atravesó una gárgola y luego golpeó al alcaudón en el vientre. Otras gárgolas fueron destrozadas por los cables y la metralla. 6-2 notó los patrones de las explosiones, y sus cogitadores comenzaron a sobrecalentarse al procesar la información. El último cerebro humano que quedaba en su cráneo comenzó a seguir su entrenamiento psicomático e intentó encontrar una forma ligeramente más imaginativa de mejorar los daños contra los tiránidos. Los objetivos son demasiado numerosos. Solicitando más recursos. Solicitando recursos de mano de obra para módulos defensivos secundarios. Tras las palabras que salieron de los labios de Sixduo, el ser vocáneo que flotaba a su alrededor se alejó para encontrar al tecnosacerdote que podría asignar tales recursos. Los cañones dispararon, bombardeando a las Arridans y arpies con letales varillas de uranio enriquecido mientras dispersaban a las criaturas menores con la metralla y los cables. Los siervos que transportaban los proyectiles se sintieron como horas, pero Sixduo sabía que solo habían pasado 4 minutos y que habían gastado 228 rondas hasta el momento y contando. Había otras 9 de esas armas alineadas sobre los cañones Amatus pesados en escenarios laterales. Las municiones gastadas en los 4 minutos para luchar contra las pequeñas criaturas fueron enormes. Más que eso, se desvió mano de obra adicional para manejar las armas secundarias de defensa puntual ubicadas justo encima y debajo de los cañones pesados Amatus, y el conjunto de 2 armas justo encima de la posición de Sixduo. Las armas laterales estaban protegidas por cañones láser de doble enlace con alcance y potencia de fuego mejorados, capaces de acabar con poderosos bombarderos enemigos, mientras que las torretas automatizadas de Volter pesado basadas en la tecnología de torreta tarántula protegían a los cañones láser. Las 2 armas asignadas para cada uno de los enormes cañones automáticos de largo alcance con enlaces hexa eran un par de volteres pesados con enlaces gemelos. Estos volteres pesados, por supuesto, tenían un cañón más largo para mayor precisión y alcance, mientras que las municiones también estaban especialmente diseñadas para las naves inactivas de la caja fuerte. Con los cañones modificados también, estas armas tenían cañones más fuertes para soportar los proyectiles de Volter, que eran del mismo calibre pero con casi un 50% de aumento en la longitud de la carga principal. La mayor cantidad de carga propulsora fue diseñada para enviar la ronda más lejos y más rápido. 6-2 había notado en silencio el suave zumbido bajo sus pies. Se le advirtió sobre la activación de las armas gigantes que varias cubiertas debajo de él afectarían a las de arriba. Luego sintió un pequeño golpe debajo de sus pies como si un globo hubiera estallado, luego con un extraño sonido de gemido, todo se sintió cálido y rojo. Con un largo sonido similar a un silbido, una bola gigante de fuego que brillaba en rojo, naranja, amarillo y blanco, se dirigió hacia los puntos distantes, que seguramente eran las naves Xeno. Ver una columna de 12 bolas gigantes de bolas de fuego nucleares radiactivas acercándose a la distancia fue un espectáculo increíble para maravillarse, si Sixduo pudiera haber sentido más emociones. Deteniéndose solo por un breve momento, Sixduo reasumió sus deberes, apuntando al siguiente grupo de criaturas tiránidas en su rango. Deus Solaris. Puente. Preparen la segunda ronda y disparen, ordenó Alan cuando 6 de los 12 disparos de sus armas laterales de babor dieron en la nave colmena. Los daños fueron increíbles. La nave colmena tiránida se estremeció cuando su caparazón fue casi ignorado por el plasma sobrecalentado, tan caliente que literalmente vaporizó los trozos de su carne incluso a través de las capas de quitinas de biopolímeros complejos. Luego estaba la radiación tan densa que las mismas venas de la enorme criatura estaban contaminadas, causando necrosis en cada célula tocada por la bilis radiactiva que las alimentaba. Los pasillos y las cámaras dentro de la nave colmena también se llenaron rápidamente con gas radiactivo hecho de las cenizas y la carne licuada que había estallado en la nave con una fuerza increíble. La nave colmena se retorció y se retorció, solo para enfrentarse a disparos aún más precisos de los cañones Amatus pesados. La segunda andanada permitió 10 golpes sobre la nave colmena tiránida.
A pesar de lo pequeña que había sido esta nave colmena en particular, todavía era una cosa enorme, al menos 5 veces más grande que una clase Apocalipsis. Verlo retorcerse y morir tan fácilmente fue un espectáculo magnífico. Bueno, creo que eso debería complacer al almirantazgo, murmuró Alan al ver cómo se rompía la enorme bionave. Entonces el comando Anteus vino corriendo hacia él. Capitán, acabamos de escuchar un informe de que la flota de la enjambre tiránida ha salido de su escondite. Están avanzando hacia Prandium a velocidades increíbles. Alan apretó los dientes. Todos los poderes a los motores. Debemos volver a unirnos a la flota ahora. Elms, pongan rumbo para unirse a Ambush Fleet Beta y pongan todos los propulsores al máximo. Sí, capitán. Prandio. Flota principal. Barcaza de batalla ultramarina Seditio I sala de reuniones. El comandante Laszlo Tiberius había sido el oficial al mando del crucero de ataque Bae Victus durante tanto tiempo y casi nunca lo dejaba, que casi había olvidado lo que era pisar la superficie sólida de un mundo. Incluso ahora, el silencio de un mundo desconcertaba al hombre que estaba tan acostumbrado al zumbido de los motores bajo sus pies. Ahora, sin embargo, estaba mucho más allá de Bae Victus. Estaba al mando no solo de la barcaza de batalla Seditio I, sino también de gran parte de la flota defensora, mientras el resto del capítulo preparaba sus defensas en tierra. Incluso su nuevo capitán, el valiente y astuto Idaeus, había desviado a la superficie a la mayor parte de la 4 compañía. Como capitán de la 4 compañía, el título de maestro de la flota era el del capitán Idaeus, pero al igual que el capitán anterior de la 4 compañía, el joven e inteligente capitán Idaeus había confiado al comandante Tiberius los asuntos de la flota. De hecho, con casi 2 siglos de experiencia en combate espacial, Tiberius era el capitán más experimentado de la flota ultramarine. Otro capitán naval de la flota ultramarine aprendió de Tiberius porque solo él había sobrevivido a siglos de guerra, ya que la guerra en el espacio era a menudo tan inmensa como lo eran en tierra. Aunque a menudo los que luchan amargamente en las superficies frías y lodosas lo olvidan, fue Tiberio quien mantuvo abiertas las líneas de suministro, mantuvo las naves en posición para el bombardeo orbital a pesar de la fuerte resistencia enemiga, y fue Tiberio quien ordenó a las flotas que eliminaran las naves enemigas. Por lo tanto, la responsabilidad ahora recaía en este sabio marine espacial cuya naturaleza estoica no traicionaba el humor. Entonces, la bestia hace su movimiento. ¿Sabe que la destrucción de 2 convoyes hace 2 días había sido un suministro de misiles de alcance extremo que esperábamos usar contra ellos? Comentó el comandante Tiberius. Estos animales son más astutos de lo que creemos, respondió el epistolario Arius, un discípulo del mismo Lord Tigurius. El libio, cuyo rostro estaba cubierto de cicatrices y marcas de quemaduras, era un táctico consumado y, a menudo, usaba el don para ver los caminos brillantes del futuro para frustrar a los enemigos. En este caso, Lord Calgar había colocado a varias personas clave para apoyar a Tiberius. ¿Qué ves, hermano? ¿Seguirán la curvatura del pozo de gravedad y se escabullirán de sus sombras? Preguntó un veterano de la primera compañía con casco blanco. Ten calma, hermano Aldaeus. Sus mentes salvajes son imposibles de leer, y mis predicciones no son un palo mágico para agitar. Requiere que evalúe cada bit de información para hacer una conjetura educada, así como usar mi previsión, respondió. La bibliotecaria. Usarían el pozo de gravedad, pero, si temen a nuestros misiles de largo alcance, ellos, buscarían cerrar la distancia, dijo Tiberius mientras observaba el desplazamiento holográfico gigante del sistema solar. Creo que tiene razón, comandante Tiberius. Siento, urgencia, desesperación por saciar su sed y su hambre, añadió Arius. Si esto fuera del caos o de los orcos, habría sospechado una onda de gravedad, tal como lo hemos hecho con algunos de los misiles. Por otra parte, ¿estos son animales, o no? ¿Qué puedes decirme, bibliotecario? Arius cerró los ojos y se concentró. Gotas de sudor comenzaron a formarse en su rostro y frente y gotearon por su nariz. Ellos saben. Saben usar la onda de gravedad. De hecho, ¿están familiarizados? ¿Están familiarizados con el uso de la gravedad de los planetas? Tiberius asintió sombríamente. Así que eso es todo, entonces. Alerta a la flota. Estamos llegando. A su orden, varios oficiales navales salieron de la habitación, casi corriendo y arruinando su compostura. Necesitamos que se aclaren los augurios, dijo Tiberius cuando vio el holograma inmóvil. Durante 3 días, no hemos podido ver esa cuarta parte del sistema solar. No sabemos sus movimientos exactos, no es fácil luchar en una guerra cuando estamos tan ciegos.
Más que eso, comandante, respondió el sargento veterano Aldaeus. Sabemos que al menos 6 flotas disidentes se han unido a su flota enjambre sin un rasguño. Si hay 6, podría haber más. No se pudo evitar. Sin Battlefleet Fendros, las 2 flotas restantes no podrían haber detenido a todas las flotas escindidas, dijo Arius. Tal vez, pero hubiera sido más fácil. Tiberis levantó la mano para detener su discusión. Debemos concentrar nuestro fuego. Con el resultado de los acorazados clase Amatus y su armamento tan prometedor, puede ser una buena oportunidad para paralizar a la flota enjambre antes de que podamos atacarlos en Prandium. Muy bien, comandante. Entonces la puerta de la cámara se abrió y un oficial entró corriendo. Mis señores, se les necesita en el puente. Los tiránidos acaban de pasar la proximidad gamma. Tiberus dio media vuelta y salió, seguido por el epistolario Arius, el hermano Aldeus y 2 marines tácticos. Mientras marchaban, Tiberius frunció el ceño. De hecho, son expertos en usar la gravedad. Esta velocidad es inesperada y bastante desagradable. ¿Qué podemos hacer, comandante? Nuestros misiles de alcance extremo se han vuelto obsoletos. Necesitamos que los tecnosacerdotes los modifiquen para una misión a 2/3 de la distancia anterior. ¿Haz eso, hermano Aldeus?, dijo Tiberius. Sí, señor. Para el bibliotecario, Tiberio tenía un orden diferente. Necesito que reúnas a todos los psíquicos a bordo para mantener la comunicación. La comunicación es la clave de nuestros planes y de todas las batallas en general. No puedo permitir que estos animales vuelvan a interrumpir las comunicaciones. Me ocuparé de ello. Punto de emboscada beta. La ubicación justo más allá de la tercera luna del séptimo planeta era la ubicación de la flota de emboscada beta y uno de los 3 posibles pasajes a Prandium por los que los imperiales esperaban que pasaran los tiránidos. Resultó cierto cuando la flota de la enjambre tiránida, habiendo aumentado casi hasta volver a su tamaño anterior, se lanzó hacia Prandium. Habían usado la gravedad del gigante gaseoso de hielo y se lanzaron hacia el nutritivo planeta de Prandium. Una docena de pequeñas naves colmena se convirtieron en vanguardias, rompiendo los campos de asteroides entre el sexto y el séptimo planeta y virando bruscamente hacia el espacio entre la segunda y la tercera luna del séptimo planeta. Por supuesto, el comandante Tiberius lo había planeado. Había un campo masivo de minas de plasma atrapadas entre las 2 lunas bloqueadas orbitalmente del séptimo planeta. Oculto en la sombra de la gravedad de las 2 lunas, el campo minado vio la destrucción de 4 pequeñas naves colmena cuando los tiránidos rápidamente intentaron resolver el problema vertiendo millones de criaturas voladoras en el campo minado para detonarlos a todos. El problema era que el uso de la onda de gravedad había significado que el impulso todavía estaba allí para las naves tiránidas, y atravesaron el campo de plasma sobrecalentado que habían detonado. Por supuesto, estar en el vacío del espacio significó el enfriamiento rápido del plasma, pero fue suficiente para matar a millones de criaturas escoltas y cruceros tiránidos. Dejadas al descubierto, las naves colmena de vanguardia se sorprendieron al encontrar una flota imperial disparándoles justo cuando salían de la sombra gravitatoria de las lunas. La Ambush Fleet Beta no era una flota pequeña. Dados los enormes recursos y refuerzos, los ultramarines tenían suficientes barcos de sobra para hacer una buena emboscada. 2 acorazados Apocalipsis dispararon sus cañones Nova primero, eliminando un barco colmena gravemente herido en la punta de la vanguardia. Luego descendió el resto de la flota de emboscada beta. Llevando la lucha a los tiránidos estaban 4 Retribution Battleships, 3 Oberon Battleships, 7 Mars Battlecruisers, 3 Overlord Battlecruisers, 1 Dominion Battlecruiser, 11 Lunar Cruisers, 3 Dominator Cruisers, 2 Tyrant Cruisers, 31 Light Cruisers y 89 escoltas. Luego hubo 2 acorazados Emperador, 2 Exorcist Grand Cruisers y 5 Dictator Cruisers que vomitaron una cantidad obscena de luchadores. La batalla se unió y comenzó bien para los imperiales, ya que rápidamente eliminaron 5 de las pequeñas naves colmena y mataron a casi 1000 cruceros tiránidos que buscaban defender a las naves colmena de vanguardia. Sin embargo, la flota xeno era mucho más resistente de lo que esperaban los imperiales. También tenían números. En el lapso de 1 hora, los imperiales habían matado a 1000 cruceros tiránidos, también habían perdido 2 Oberon, 1 Overlord, 4 Lunar y los 3 Dominators. El número de escoltas se redujo a apenas 20 cuando los tiránidos enviaron a cada una de sus criaturas voladoras dentro de la parte de vanguardia de su flota. Con casi 1 millón de criaturas dando vueltas y destrozando los barcos, las pequeñas escoltas hicieron lo que pudieron pero finalmente cayeron.
Los cruceros ligeros entraron y salieron y atacaron a los cruceros tiránidos desde el flanco, pero también fueron bombardeados por capas de minas de esporas y un par de cientos de miles de criaturas voladoras. Solo los portaaviones se mantuvieron fuera de la pelea lo suficiente para evitar ser dañados o destruidos, pero su complemento de caza se agotó rápidamente después de la primera media hora y se vieron obligados a unirse a la pelea, disparando sus escasos cañones. Aún así, los Emperor Battleships eran barcos formidables, al igual que todos los barcos imperiales. Sin embargo, sin sus numerosos cazas, estas naves eran más vulnerables contra los cruceros tiránidos. Cuando la primera hora de la batalla se desvaneció, todos los Dictator Cruisers se perdieron y un Exorcist Grand Cruiser resultó dañado. Cuando la segunda ola de tiránidos llegó a la escena, la batalla parecía perdida. Llegaron otras 16 naves colmena, 2 de ellas eran naves colmena de tamaño mediano, que eran docenas de veces más grandes que las naves imperiales más grandes. También llegaron con otros 1000 cruceros tiránidos y unos 3 millones de criaturas voladoras. Eran nubes literales en el espacio cuando se unieron a la vanguardia lisiada. Entonces los imperiales redoblaron sus esfuerzos. La flota de emboscada alfa había llegado. De composición similar a la flota de emboscada beta con unos cuantos acorazados más y una treintena de escoltas adicionales, la flota de emboscada alfa golpeó el flanco de la flota tiránida, salpicando a las naves colmena después de enviar 100 barcos de fuego llenos de enormes bombas de fusión y bombas de fisión nuclear. Después de la exhibición de fuegos artificiales, la segunda ola había perdido varios cientos de cruceros y cientos de miles de criaturas voladoras se convirtieron en cenizas. También creó un agujero a través del cual la flota alfa atacó a las naves colmena. Eso fue un error. A diferencia de las pequeñas naves colmena de vanguardia, estas no resultaron heridas al chocar contra asteroides y campos minados. Miles de criaturas voladoras y decenas de cruceros salieron de cada una de las naves colmena y rápidamente eliminaron a los cazas y bombarderos imperiales. Tomada por sorpresa, la flota alfa cambió sus tácticas y comenzó a atacar a la flota tiránida mientras se movía para unirse a la flota beta en apuros. La desgracia golpeó, y uno de los cruceros de batalla Armagedón fue golpeado con un bioplasma de las naves colmena y su motor explotó. Aunque el Warp Engine no detonó, el poder explosivo convencional de la nave por sí solo tuvo suficiente poder destructivo para acabar con otras 6 naves a su alrededor, incluido un Retribution Battleship y un Apocalypse Battleship. Ese percance le costó la moral a la flota cuando los barcos comenzaron a retroceder. Sin embargo, contra los tiránidos, incluso la retirada fue difícil. Las gárgolas, arpias, miles de arridans y otras tantas minas de esporas no fueron fáciles de romper. Toda esperanza parecía perdida. Luego, la disformidad se abrió entre las naves imperiales en retirada y las naves colmena tiránidas. La entropía de la disformidad abierta fue suficiente para hacer retroceder al enjambre tiránido, matando a miles de criaturas en un momento antes de que una pequeña flota saliera de la disformidad e inmediatamente comenzara a disparar contra los tiránidos. Los 3 acorazados Amatus y su puñado de escoltas y cruceros se habían unido, y fueron las armas de los acorazados Amatus las que realmente cambiaron el rumbo. Contra las ráfagas de radiación abrasadora y plasma, pequeñas naves colmena cayeron. En cuestión de minutos, 3 naves colmena tiránidas cayeron, cada muerte provocó una reacción sináptica, una táctica que ya usaban los imperiales, pero eliminar una nave colmena no fue algo fácil. Amatus Battleships, sin embargo, encontró esa tarea más fácil. Reuniéndose alrededor de los 3 acorazados Amatus que arrojaban continuamente sus rayos de plasma irradiado, los imperiales comenzaron a retirarse de manera ordenada, eliminando las firmas biológicas tiránidas una por una. Para cuando los acorazados Amatus volvían a entrar en la disformidad para unirse a la flota, habían eliminado 9 naves colmena pequeñas y una nave colmena mediana, paralizando efectivamente a la vanguardia Xeno. Habiendo ganado un poco de tiempo con la muerte de sus compañeros, las flotas de emboscada de Alpha y Beta se unieron a la flota principal alrededor de Prandium, con la flota Gamma siguiéndola. Usando el tiempo que la flota Beta había ganado, los silos y las naves del Imperio dispararon el último de sus misiles de alcance extremo modificados para atacar a los enemigos a 2/3 de la distancia de su curso anterior. Cuando los tiránidos se asomaron desde la sombra gravitatoria de las 2 lunas y usaron eso para aumentar aún más su velocidad, fueron alcanzados por los misiles que antes habían dañado tanto a su flota enjambre. Sin embargo, los alienígenas extragalácticos se habían adaptado.
Una oleada de minas de esporas seguidas por cruceros que volaban a gran velocidad se encontraron con los misiles mucho antes de que pudieran acercarse a las naves Colmena. Los misiles detonaron, matando a cientos de miles de spore mines y cientos de cruceros, pero ninguno de los Ive Ships resultó herido. Prandio. Flota principal. Barcaza de batalla ultramarina Seditio o Primere Puente. Los sistemas de augurio de las dos flotas de emboscada indican que todavía hay más de 200 naves colmena más pequeñas, decenas de naves de tamaño mediano y al menos 15 naves colmena grandes, informó uno de los oficiales con la insignia de ultramarine en la marca PDF, indicando su posición como uno de los auxiliares del ultramar PDF elegido para servir a bordo de un buque ultramarine. Ultramar era un reino populoso y próspero, y siempre había miles de reclutas cada año que buscaban convertirse en tripulantes a bordo de una de las naves de los marines espaciales, y solo unos pocos fueron elegidos. Solo se eligieron los mejores, y más aún para los de puestos de oficiales. El mismo hecho de que este oficial estuviera en el puente de una barcaza de batalla indicaba su competencia. Así, el comandante Tiberius no dudó ni por un momento de la validez de las palabras del hombre. Entonces, ha llegado a esto. Alerte a la flota y reúna la formación defensiva en Point Lambda. Todavía tenemos alrededor de un día para finalizar nuestras defensas. La lucha ha llegado a nosotros, declaró Tiberius. Sí, mi señor. Punto Lambda. Aprox. 300.000 kilómetros de Prandium. Una vez más, los agresores fueron los imperiales. Después de todo, estaban desesperados por defender su mundo. No era solo la flota que se había reunido allí. 3 remolcadores de gran tamaño del Mechanicus habían arrastrado 2 fuertes estelares de Ramillies y una de las nuevas y extrañas estaciones de batalla Adonis desde Safe. El fuerte estelar clase Adonis era una cosa masiva más grande que un fuerte estelar Ramillies por un factor de 3, y tenía cierta capacidad de motor para ayudar a ponerlo en órbita, así como un par de generadores del campo Heller que se alternarían para proteger la estación contra anomalías Warp y el mismo tipo de Warp Engine que el Ramillies Star Force. El descubrimiento de estas antiguas estaciones trajo mucha alegría entre el Adeptus Mechanicus, y muchas de estas estaciones fueron escoltadas a Marte por toda una flota de batalla, mientras que 2 fueron enviadas a ultramar. Uno de los 2 Adonis Starforts asignados fue enviado inmediatamente a Prandium por Lord Calgar. El Adonis era una estructura de 5 lados que giraba lentamente alrededor de su enorme núcleo cilíndrico como eje. Cada una de las 5 secciones estaba dedicada casi en su totalidad a armas y blindaje. Aunque solo el núcleo tenía 3 cámaras de generación de energía dedicadas a sus 3 poderosos sistemas generadores de escudo de vacío, cada una de las 5 secciones también contaba con un sistema generador de escudo de vacío y una fuente de energía dedicada también. Luego había 9 baterías de lanza en cada sección en la parte superior y 30 silos de torpedos en la parte inferior. Eso equivalía a 45 baterías Lance que fueron diseñadas para enfriarse y recargarse mientras el fuerte estelar giraba, lo que permitía bombardeos casi constantes de ataques Lance contra al menos 2 arcos. Luego estaban los sistemas de armas similares a los de los acorazados clase Amatus, también de Safe. Aparte de los 5 Amatus Cannon de gran tamaño en cada uno de los segmentos masivos que dividían las secciones, había 18 Heavy Amatus Cannons y 26 Amatus Turrets en cada uno de los 5 lados. Además, el plan de defensa puntual de la estación involucró a 100 de las torretas de cañones automáticos Exalinked y sus sistemas de armas menores. Aunque solo había un hangar y un muelle de atraque por razones de reabastecimiento y el fuerte estelar no tenía elogios de los cazas, la estación en sí contaba con una potencia de fuego tan inmensa que se pensaba que era realmente inexpugnable. Por supuesto, nadie se preguntó nunca por qué estos poderosos fuertes estelares nunca se habían descubierto antes y por qué había 12 estaciones de este tipo dedicadas a la defensa de un mundo olvidado hace mucho tiempo. Tal vez, deberían haberlo hecho. En cualquier caso, la flota disparó inmediatamente sobre los tiránidos cuando se acercaban al punto Lambda, la penúltima línea de defensa espacial de Prandium. La batalla fue de hecho titánica en escala. Los imperiales reunieron más de 50 acorazados, poco más de 80 cruceros de batalla y una docena de grandes cruceros, casi 180 cruceros y más de 300 naves menores en esta única batalla. El uso de los fuertes estelares había funcionado como esperaba el comandante Tiberius, canalizando a los tiránidos hacia un campo de batalla más estrecho en lugar de pelear por todas partes en los infinitos tramos del espacio.
Los rayos de lanza iluminaron el vacío como las calles de Upper Spires de un mundo colmena, mientras que los macrocañones de las naves imperiales brillaban con un rojo apagado mientras disparaban una y otra vez sin pausa. Gotas gigantes de ácido y bioplasma regresaron del mismo modo, salpicando los escudos de vacío de las naves imperiales. Cientos de misiles y torpedos se precipitaron hacia los tiránidos mientras pequeñas naves de escolta de la Armada Imperial se enfrentaban a los millones de criaturas tiránidas. Millones y millones de minas de esporas cubrieron el campo de batalla y se abalanzaron sobre los fuertes estelares solo para ser retenidos por los escudos de vacío, que eran de magnitudes mayores que las de los acorazados. Entre todos ellos, los 3 acorazados Amatus y el Adonis Starford tuvieron el mayor efecto en la lucha contra los tiránidos. Sus poderosas armas de clase Amatus fueron realmente dañinas para los tiránidos, ya que el poder bruto de la fisión nuclear enjaezado en un solo rayo condensado fue suficiente para quemar cualquier armadura de los tiránidos. Luego estaba el poder de la radiación. La intensidad de la radiación fue suficiente para hacer sonar las alarmas de radiación a bordo de las naves imperiales que se acercaron demasiado a las explosiones de esos rayos Amatus. La primera hora vio algunas grandes victorias de los imperiales cuando eliminaron 6 naves colmena pequeñas y 2 naves colmena medianas, dispersando a las criaturas más pequeñas. Sin embargo, los tiránidos eran ciertamente innumerables. En la segunda hora, los imperiales perdieron uno de los fuertes estelares de Ramillies, ya que fue literalmente invadido por cientos de miles de criaturas tiránidas que atravesaron los campos de explosiones. Luego estaban los cruceros tiránidos y escoltas, que atravesaron las defensas y descargaron su cargamento en los pasillos del fuerte estelar. Con la mayor parte de su mano de obra manejando las armas, los 2000 hombres armados a bordo del Starford fueron rápidamente abrumados por los Ormagauns, Termagants y Genestealers. Tiberius envió inmediatamente 8 escuadrones de marines espaciales al fuerte estelar Adonis, reconociendo su importancia. Con la mayoría de los ultramarines ocupados defendiendo Prandium en tierra, Tiberius tenía marines espaciales del capítulo Aurora, hijos de Orar, Nova Marines, marines errantes, Imperial Reavers, Charnel Guard y algunos de los Ángeles Sangrientos. Tiberius puso a cargo al capellán de los Ángeles Sangrientos y envió 8 escuadrones completos a la defensa del fuerte estelar Adonis, que en realidad solo le dejaban 12 escuadrones de sobra, de los cuales había enviado 4 escuadrones al fuerte estelar Ramillies restante. También se enviaron otros escuadrones para defender los 3 acorazados Amatus, ya que Tiberius reconoció instantáneamente la importancia de esos barcos. La tercera hora vio una nueva afluencia de tiránidos y los imperiales se vieron obligados a retroceder, de forma lenta pero segura. Uno por uno, los cruceros y los cruceros de batalla cayeron mientras que las escoltas y otras embarcaciones más pequeñas sufrieron terribles bajas. Aún así, los imperiales habían infligido una pérdida realmente enorme a la flota Enjambre, diezmando casi el 15% de todo el behemoth de la flota Enjambre. Cuando la hora 4 llegó a su fin, el otro fuerte estelar de Ramillies cayó y se autodestruyó. La destrucción del fuerte estelar de Ramillies también mató a una nave colmena mediana, y hubo suficientes botes de escape y lanzaderas para salvar al menos a 2 escuadrones de marines espaciales despachados. Además, uno de los acorazados Retribution se sacrificó para bloquear un ataque de embestida de un pequeño barco colmena contra uno de los acorazados Amatus. La sangre del emperador clase Retribución fue cortada por la mitad, pero le dio suficiente tiempo a la tripulación para detonar sus motores y matar a su propio asesino. La hora 5 vio la pérdida de otros 6 acorazados y el Adonis Starford retrocedió lentamente hacia el planeta. En ese momento, los tiránidos habían identificado al comandante entre las naves imperiales y comenzaron a desviar criaturas a Seditio Primere para matar al mismo Tiberius. Cuando el fuerte estelar Adonis se trasladó a la órbita alta del planeta hacia el final de la sexta hora, la flota imperial se había reducido a una cuarta parte de su fuerza inicial, y fue una pérdida dolorosa. Más tarde, muchos eruditos imperiales verían esto como la brillante táctica del Lord Almirante Tiberius, quien logró salvar tantos barcos contra el inmenso ataque tiránido. La flota Enjambre se tambaleaba. Después de 6 horas, había sufrido más que nunca. Perder casi el 40% de los activos de su flota fue doloroso, especialmente 2 grandes naves colmena principales por Adonis Starford y su enorme Amatus Cannon. Sin embargo, estaban aquí. Finalmente habían llegado al planeta. Ahora, se alimentarían. Nuevo personaje. Mundo natal de los Zerg. Colmena de la mente suprema. La puerta de carne de la enorme cámara subterránea se convirtió en cenizas cuando un ser resplandeciente entró furioso en la cámara.
La mente suprema en su forma astral humanoide entró en la cámara y señaló con el dedo al globo ocular gigante en el centro de la cámara. Hijo de madre. ¿Cañón Yamato? Maldito cañones de Yamato en manos de los imperiales sangrientos. ¿Qué mierda está pasando? Tú me dices ahora, o harás que... No puedes lastimarme más de lo que yo puedo lastimarte. Si te calmas, te explicaré, ahora que todo se ha puesto en su lugar, respondió el globo ocular que rápidamente proyectó otra forma astral del supermente, no puedo esperar el día en que ya no tengamos que dividirnos por el gran plan, sea lo que sea. Ahora, explique por qué los imperiales tienen tecnología Yamato Cannon. ¿Sabes lo que han hecho? Al igual que su estúpida tendencia a dominar todo, han convertido a los Yamato Cannons en armas primarias. Están disparando cañones Yamato como sus armas laterales. El otro supermente parecía un poco sorprendido, pero no tanto como esperaba el primer supermente. Ya veo. Bueno, eso va a ser un poco más desafiante de lo que esperaba. Espera, ¿sabías sobre los cañones Yamato, al igual que sabías sobre las minas araña y otra tecnología Terran alrededor de esta galaxia? ¿Por qué no me dijiste? Podría haber rastreado la galaxia y eliminado esas amenazas. El otro supermente negó con la cabeza. La decisión no fue mía. La primaria me había prohibido revelar esta información hasta que se encontrara la última pieza. ¿La última pieza? ¿El cañón Yamato? Preguntó el primero Vermind. Asintiendo, la otra mente suprema conjuró una imagen holográfica. ¿Te acuerdas de esto? El primer supermente se detuvo mientras miraba. Fue entonces cuando James Raynor fue arrastrado por la extraña energía mientras intentaba entrar en el agujero de gusano. Ese es nuestro comienzo. De hecho, eso es todo. Sin embargo, he desenterrado el recuerdo exacto de ese momento. El último momento en el universo StarCraft. Luego había círculos que resaltaban varias cosas alrededor de la imagen de unos pocos ser que huían. Son esos pedazos de naves Terran rotas, cápsulas de escape, pedazos de un cuartel Terran, un buitre Terran, no me digas, cada pieza de tecnología terrana que hemos encontrado en esta galaxia son las piezas que llegaron a este universo con nosotros. La primera supermente, ahora completamente tranquila, miró fijamente. Ah. De hecho, sospeché durante mucho tiempo incluso de la ubicación de estos fragmentos de tecnología, ya que has descubierto más y más. ¿Cómo? Preguntó el primero Vermind. Durante mucho tiempo he postulado que la ubicación de estas piezas no era aleatoria sino inversa a su ubicación en relación con nuestra posición en el momento antes de que entráramos en este universo. Más que eso, he encontrado y probado que dependiendo de la distancia de nosotros en ese momento también afectó cuando estas piezas entraron en este universo. Sospecho que fuimos absorbidos por el portal dimensional primero, seguidos por los que estaban más cerca de nosotros y así sucesivamente. El cañón Yamato del crucero de batalla Terran Amadeus fue succionado al final, y así viajó más atrás en el tiempo. Wow, así que esa cápsula de escape debe haber tenido los Terran Firebats, ciertamente. Ahora, no sé por qué la primaria me impidió decirte esto, pero tengo teorías. ¿Qué teorías? Sospecho que hay otro complot que continúa sin nuestro conocimiento. Asumo que de alguna manera involucra a Judanus o Ahriman, o ambos. Eso llamó la atención de la primera supermente. ¿Cómo es eso? Judanus ha logrado derrotar a nuestras fuerzas más de una vez, ya había asaltado suficientes convoyes y asaltado los preciosos cristales Kaidarin, y los usa muy bien. Luego, está el hecho de que ha recolectado más tecnología terrana menor que cualquier otro. Otra fiesta. ¿Judano? ¿En serio? Realmente no veo que ese matón sea muy inteligente, al menos no lo suficientemente inteligente como para hacer algo así contigo y conmigo. El primario tiene un mayor control sobre el enjambre que nosotros, y mientras tú planeas tus planes contra los tiránidos y yo planifico mis cosas sobre la tecnología Terran, el primario tiene algo más bajo la manga proverbial. ¿Entonces es Judanus el que juega el peón del juego del primario? No estoy seguro. No hubo posibilidad de que Judanus se contactara con nosotros, pero si fuera Ahriman, recordaron el encuentro con el gran hechicero. Ahriman tiene mayores posibilidades, y ciertamente encaja a la perfección. Además, Judanus no sirve a Ahriman. Deberíamos estar atentos. Mi diseño para debilitar al Imperio en el Ultima Segmentum y tu plan de devorar a los tiránidos y el cuerpo de Guilliman deben funcionar juntos como un reloj. No cometas un error. No lo haré. Fin del capítulo 79.